en la Basílica San Juan de Letrán, Basílica Mayor, en este segundo día del jubileo de los sacerdotes que ha comenzado ayer miércoles. En este segundo día, la primera meditación de Papa Francisco del retiro espiritual para los sacerdotes en San Juan de Letrán, cuando son las 9:55 de la mañana de Roma. Papa Francisco está en su propio campo, que ha sido desde muy joven la guía de los sacerdotes, la formación espiritual a través del encuentro con Cristo. Cominciamo questa giornata di ritiro spirituale. Comenzamos esta jornada de retiro espiritual. E anche credo che ci farà bene. Creo que nos hará bien rezar uno por los otros. Así estamos en comunión. Un retiro, pero todos en comunión. Io ho scelto il tema della misericordia. Elegí el tema de la misericordia. Primo, una piccola introduzione. Primero una pequeña introducción para todo el retiro. La misericordia, nel suo aspetto più femminile, è il viscerale amore materno che si commuove di fronte alla... La misericordia en su aspecto más femenino es el visceral amor materno que se conmueve ante la fragilidad de su criatura recién nacida y la abraza, supliendo todo lo que le falta para que pueda vivir y crecer. E nel suo aspetto propriamente maschile è la fedeltà forte del padre que siempre sostiene, perdona. Y en su aspecto más masculino es la fidelidad fuerte del padre que sostiene siempre, perdona y vuelve a poner en camino a sus hijos. Per questo si dice che Dio si ricorda del suo patto. La misericordia es tanto el fruto de una alianza, por eso se dice que Dios acuerda su pacto de misericordia como un acto gratuito de benignidad y bondad que brota de nuestra psicología más profunda y se traduce en una obra externa. Eleos que se convierte en limosna. Permette che sia sempre alla portata di tutti agire con misericordia. Esta inclusividad hace que esté siempre a la mano de todos el misericordiar, el compadecerse del que sufre, conmoverse ante el necesitado, indignarse, que se revuelvan las tripas ante una injusticia patente y ponerse inmediatamente a hacer algo concreto con respeto y ternura para remediar la situación. Questo sentimento viscerale è alla portata di tutti guardare a Dio dalla prospettiva. Y partiendo de este sentimiento visceral, está al alcance de todos mirar a Dios desde la perspectiva de este atributo primero y último con el que Jesús lo ha querido revelar para nosotros. El nombre de Dios es misericordia. Cuando meditiamo sulla misericordia accade qualcosa di speciale. La dinámica degli esercizi spirituali si potenzia. Cuando meditamos sobre la misericordia, sucede algo especial. La dinámica de los ejercicios espirituales se potencia desde dentro. La misericordia hace ver que las vías objetivas de la mística clásica, purgativa, iluminativa y unitiva, nunca son etapas sucesivas que se pueden dejar atrás. Siempre tenemos necesidad de una nueva conversión, de más contemplación y de un amor renovado. Niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia.
E questa non è una esagerazione. Nada une más con Dios que un acto de misericordia, y esto no es una exageración. Un atto di misericordia. Sia che si tratti della misericordia con la quale il Signore Sea ci que se perdona, trate de la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in suo nome. sea de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre. Che il purgare i nostri peccati e niente vi è di più chiaro che Mateo 20, Nada ilumina más la fe que el purgar nuestros pecados, y nada más claro que Mateo 25 y aquello de dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Para comprender cuál es la voluntad de Dios, la misión a la que nos envía. Si può applicare quell'insegnamento di Gesù. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. A la misericordia se le puede aplicar aquella enseñanza de Jesús. Con la medida que midan serán medidos. Impazienti, Pienso en los confesores i impacientes penitenti, che li rimproverano. que golpean a los Ma penitentes, così ti que tratterà los Dio, Così, critican. Así será Dios con Almeno ellos. per questo non fate queste cose. Al menos en esto no haces de esas La cosas. misericordia ci permette di passare dal sentirci La misericordia nos permite pasar de sentirnos misericordiados a desear misericordiar, ofrecer misericordia. Il sentimento di vergogna per i propri peccati con il sentimento della dignità. Pueden convivir en una sana tensión el sentimiento de vergüenza por los propios pecados con el sentimiento de la dignidad a la que el Señor nos eleva. Podemos pasar sin preámbulos de la distancia a la fiesta, como en la parábola del Hijo Pródigo, y utilizar como receptáculo de la misericordia nuestro propio pecado. Utilizzare come ricettacolo della misericordia Utilizar como receptáculo de la misericordia nuestro propio pecado. La misericordia ci spinge a passare dal personale al comunitario. La misericordia nos impulsa a pasar de lo personal a lo comunitario. La moltiplicazione dei pani che nascono dalla compassione di Gesù per il suo popolo e per Como gli el milagro stranieri, de la multiplicación de los panes, si moltiplicano que nace de la misericordia de Jesús por su pueblo y por los extranjeros, y los panes se multiplican a medida que se reparten. La gioiosa e libera familiarità che si stabilisce 3 sugerencias para esta jornada de retiro. La alegre y libre familiaridad que se establece a todos los niveles entre los que se relacionan entre sí con el vínculo de la misericordia. Familiaridad del reino de Dios tal como Jesús lo describe en sus parábolas, me lleva a sugerirles 3 cosas para su oración personal de este día. che dà Sant'Ignazio. La primera tiene que ver con 2 consejos prácticos que da San Ignacio, esto para la publicidad de familia, que dice: Non è il molto sapere che riempie e soddisfa l'anima, ma il sentire e no el mucho saber llena y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas de Dios interiormente. aggiunge che lì dove uno trova quello che desidera e prova gusto, lì si ferma. San Ignacio agrega que allí donde uno encuentra lo que quiere y siente gusto espiritual, allí se quede rezando sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Uno può iniziare da dove più gli piace e lì soffermarsi, dal momento che sicuramente un'opera di misericordia vi Así condurrà que en estas meditaciones sobre la misericordia uno puede comenzar por donde más le guste y quedarse allí, pues seguramente una obra de misericordia lo llevará a las demás. Si comenzamos dando gracias al Señor que maravillosamente nos creó y más maravillosamente aún nos redimió, seguramente esto nos llevará a sentir pena por nuestros pecados. Si comenzamos por compadecernos de los más pobres y alejados, seguramente necesitaremos ser misericordiados también nosotros.
secondo suggerimento per pregare ha a che vedere con un nuovo modo di usare la parola misericordia. La segunda sugerencia para rezar tiene que ver con una forma de utilizar la palabra misericordia. A me piace usare la forma verbale. Como se habrán dado cuenta, al hablar de la misericordia, a mí me gusta usar la forma verbal. Hay que misericordiar para ser misericordiados. Per ricevere misericordia, per essere misericordiati. Padre, questo non è italiano. Esforzar un poco la lengua. È la forma che io trovo per andare Pero es la forma para andar más dentro del lenguaje. Il fatto che la misericordia mette in contatto una miseria umana con il cuore di Dio fa in modo che l'azione El hecho de que la misericordia ponga en contacto con una miseria humana, con el corazón de Dios, hace que la acción surja inmediatamente. Pertanto, nella preghiera No se puede meditar sobre la misericordia sin que todo se ponga en acción. Por tanto, en la oración no hace bien intelectualizar. rapidamente, con l'aiuto della grazia, il nostro dialogo con il Signore deve concretizzarsi. Con prontitud y con la ayuda de la gracia, nuestro diálogo con el Señor tiene que concretarse. ¿En qué pecado tiene que tocar su misericordia en mí? ¿Dónde siento, Señor, más vergüenza y más deseo reparar? Y rápidamente tenemos que hablar de aquello que más nos conmueve, de esos rostros que nos llevan a desear intensamente poner manos a la obra para remediar su hambre y su sed de Dios, de justicia, de ternura. A la misericordia se la contempla en la acción, pero un tipo de acción que es omni-inclusiva. La misericordia incluye todo nuestro ser, entrañas y espíritu, y a todos los seres. Per la giornata d'oggi riguarda il frutto degli esercizi, vale a dire La última sugerencia que va por el lado del fruto de los ejercicios, es decir, la gracia que tenemos que pedir y que es directamente la de convertirnos en sacerdotes más misericordiados y más misericordiosos. delle cose più belle che a me commuove è la confessione di un sacerdote. Una de las cosas que más me conmueve es la confesión de un sacerdote. Perché quest'uomo che si avvicina per confessare i propri peccati è lo stesso che poi dà l'orecchio Este que se acerca a confesar sus pecados es el mismo que después va a confesar a una persona que viene. sulla misericordia perché è la realtà essenziale. Nos podemos centrar en la misericordia porque ella es lo esencial, lo definitivo. Possiamo scendere fino al punto più basso della condizione umana. Fragilità e peccato. Por los escalones de la misericordia podemos bajar hasta lo más bajo de la condición humana, fragilidad y pecado incluidos, y ascender hasta lo más alto de la perfección divina. Sean misericordiosos, perfectos, como su Padre es misericordioso. Da qui devono provenire frutti, Pero siempre para cosechar solo más misericordia. De aquí deben venir los frutos de conversión de nuestra mentalidad institucional. che non si utilizzano per meglio ricevere la misericordia di Dio e per essere più misericordiosi con le altre. Si nuestras estructuras no se viven ni se utilizan para recibir mejor la misericordia de Dios y para ser más misericordiosos con los demás, se pueden convertir en algo muy extraño y contraproducente. Algunos documentos de la Iglesia y algunos discursos de los papas se
habla muy seguido de la conversión institucional, la conversión pastoral. Este retiro espiritual, por tanto, irá por el lado de esa simplicidad evangélica, que entiende y practica todas las cosas en clave de misericordia y de una misericordia dinámica, no como un sustantivo cosificado y definido, ni como adjetivo que decora un poco la vida, sino como verbo, misericordiar y ser misericordiados. Esto nos lanza a la acción en medio del mundo. Y además, como misericordia siempre más grande, como una misericordia que crece y aumenta, dando pasos de bien en mejor y yendo de menos a más, ya que la imagen que Jesús nos pone es la del Padre, siempre más grande, y cuya misericordia infinita crece, si se puede decir así, y no tiene techo ni fondo, porque proviene de su soberana libertad. Ahora pasamos a la primera meditación, aquella que se hace en esta basílica. He puesto como título de la distancia a la fiesta. Se la misericordia del Vangelo è, come abbiamo detto, un eccesso di Dio, un inaudito straripamento. Si la misericordia del Evangelio es, como hemos dicho, un exceso de Dios, un desborde inaudito, lo primero es mirar dónde el mundo de hoy, cada persona necesita más un exceso de amor así. Lo primero es preguntarnos cuál es el receptáculo para tal misericordia, cuál es el terreno desierto y seco para tal desborde de agua viva. ¿Cuáles son las heridas para ese aceite balsámico? ¿Cuál es la orfandad que necesita tal desvivirse en cariños y atenciones? ¿Cuál es la distancia para tanta sed de abrazo y de encuentro? La parábola che vi propongo per questa meditazione è quella. La parábola que les propongo para esta meditación es la del Padre Misericordioso. Lucas 15, 11:31. Nos situamos en el ámbito del misterio del Padre. Si trova in mezzo al porcile. Y me viene al corazón comenzar por ese momento en que el hijo pródigo está en medio del chiquero, de ese infierno del egoísmo que hizo todo lo que quiso y en vez de ser libre se encuentra esclavo. Mira a los cerdos que comen bellotas, siente envidia y le viene la nostalgia. Nostalgia, palabra clave. Nostalgia por el pan recién horneado que los empleados de su casa, la casa de su padre, comen para el desayuno. La nostalgia es un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la misericordia porque nos ensancha el alma. Nos hace recordar el bien primero, la patria de donde salimos, y nos despierta la esperanza de volver. In questo ampio orizzonte della nostalgia, questo giovane, dice il Vangelo, en este horizonte amplio de la nostalgia, este joven, dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. E ognuno di noi può cercare o lasciarsi portare a quel punto. Cada uno de nosotros puede dejarse llevar a ese punto y sentirse miserable. Ognuno di noi ha il suo segreto di miseria dentro.
Cada uno de nosotros tiene su secreto de miseria dentro. Pida la gracia de encontrarlo. Senza soffermarci ora a descrivere la miseria del suo stato, passiamo a Sin quell'altro detenernos ahora a describir lo mísero de su estado, pasemos a ese otro momento en que después de que su padre lo abrazó y lo besó efusivamente, él se encuentra sucio pero vestido de fiesta. El padre no le dice anda a ducharte y después regresa. Lo vistió y lo puso con ropa de fiesta. Le pone el anillo en el dedo de su padre. Tiene sandalias nuevas en los pies. Está en medio de la fiesta entre la gente. Algo así como nosotros, si alguna vez nos pasó, que nos confesamos antes de la misa y ahí nomás nos encontramos revestidos y en medio de una ceremonia. Vergognata dignità. Soffermiamoci. Es un estado de avergonzada dignidad. Detengámonos en esta avergonzada dignidad de este hijo pródigo, de este hijo predilecto. Si nos animamos a mantener serenamente el corazón entre estos dos extremos, la dignidad y la vergüenza, sin soltar ninguno de ellos, quizás podamos sentir cómo late el corazón de nuestro Padre. Era un cuore che batteva di ansia quando tutti i giorni saliva sul terrazzo. Era un corazón que latía de ansiedad cuando todos los días subía a la terraza para mirar lejos si el figlio regresaba. Ma in questo punto, in questo posto dove ci sono dignità e vergogna, possiamo percepire come batte il cuore del nostro Padre. En este punto podemos percibir cómo late el corazón de nuestro Padre. Podemos imaginar que la misericordia le brota como sangre, que Él sale a buscarnos, a nosotros pecadores, nos atrae así, nos purifica y nos lanza de nuevo renovados a todas las periferias, a misericordiar a todos. Suo sangue è il sangue di Cristo, sangue della nuova ed eterna alleanza di misericordia, versato per noi e per Su sangre es la sangre de Cristo, sangre de la nueva y eterna alianza de misericordia derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. E dal cuore del Padre. È l'unico nostro tesoro. Esta sangre la contemplamos entrando y saliendo de su corazón y del corazón del Padre. Esto es nuestro único tesoro, lo único que tenemos para dar al mundo, la sangre que purifica y pacifica todo y a todos, la sangre del Señor que perdona los pecados, la sangre que es verdadera bebida, que resucita y da vida al que está muerto por el pecado. Nella nostra preghiera serena, que va dalla vergogna, en nuestra oración serena, que va de la vergüenza a la dignidad, de la dignidad a la vergüenza, pedimos la gracia de sentir esa misericordia como constitutiva de nuestra vida entera. La gracia di sentire come quel battito del cuore del Padre si unisca con el battito del nostro. La gracia de sentir cómo ese latido del corazón del Padre se aúna con el latir del nuestro. No basta sentirla como un gesto que Dios tiene de vez en cuando, perdonándonos algún pecado gordo, y luego nos las arreglamos solos, autónomamente. Sant'Ignacio propone un'immagine cavalleresca, propria della sua epoca, ma
poiché la lealtà tra amici è un valore perenne. San Ignacio propone una imagen caballeresca propia de su época, pero como la lealtad entre amigos es un valor perenne, puede ayudarnos. Dice que para sentir confusión y vergüenza por nuestros pecados y no dejar de sentir la misericordia, possiamo far uso di un esempio. Immaginiamo un cavaliere che vada podemos usar un ejemplo. Imaginemos que un caballero se encuentra delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido por haberlo ofendido mucho, siendo que del rey primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Immaginiamo quell'immagine. Imagínate esta imagen. La dinamica del figlio prodigo nella festa, immaginiamo questo cavaliere come uno che invece di essere svergognato davanti No obstante, siguiendo la dinámica del hijo pródigo en la fiesta, imaginemos a este caballero como alguien que en vez de ser avergonzado delante de todos, el rey lo toma inesperadamente de la mano y le devuelve su dignidad. che non solo lo invita a seguirlo nella sua battaglia, ma che lo pone alla testa. Y vemos que no solo lo invita a seguirlo en su lucha, sino que lo pone al frente de sus compañeros. Con qué humildad y lealtad lo servirá este caballero de ahora en adelante. Questo mi fa pensare all'ultimo brano del capitolo 16 di Esto me hace Ezequiel. pensar en el último Sia párrafo de Ezequiel. Sia come il cavaliere sleale trasformato in Ya sea sintiéndonos como el hijo pródigo festejado o como el caballero desleal convertido en superior, lo importante es que cada uno se sitúe en esa tensión fecunda en la que la misericordia del Señor nos pone no solamente de pecadores perdonados, sino de pecadores dignificados. non è solamente che il Signore ci pulisce, No es solo que el Señor nos il limpia, Signore ci incorona. es que nos pone una corona con dignidad. Simon Pietro ci offre l'immagine ministeriale di questa sana tensione. Il Signore lo educa e lo forma Simón progressivamente. Pedro nos ofrece la imagen ministerial de esta sana tensión. El Señor lo educa y lo forma progresivamente y lo ejercita en mantenerse así. Simón L'uomo comune y Pedro. con le sue contraddizioni e debolezze è quello che è pietra, quello che possiede El hombre común chiavi. con sus contradicciones y debilidades y el que es piedra, el que tiene las llaves, Conduce a Cristo, el que conduce a los demás. vestito da pescatore, Cuando Andrés lo lleva a Cristo así como está, vestido de pescador, el Señor le pone el nombre de piedra. che proviene dal Padre, già le rimprovera duramente la Apenas acaba de alabarle por la confesión de fe que viene del Padre, cuando ya le recrimina duramente por la tentación de escuchar la voz del mal espíritu, al decirle que sea parte de la cruz. che incominci ad affondare nella sua stessa paura, per poi subito Lo invitará a caminar sobre las aguas y lo dejará hundirse en su propio miedo para tenderle enseguida una mano. Apenas se confiese pecador, lo misionará a ser pescador de hombres. facendoli sentire dolore e Lo vergogna. interrogará prolijamente sobre su amor, haciéndole sentir dolor y vergüenza por su deslealtad y cobardía. Il compito di pace nel suo Y también por 3 veces le confiará el pastoreo de sus ovejas. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta.
ahí tenemos que situarnos en ese hueco en el que conviven nuestra miseria más vergonzante y nuestra dignidad más alta. Ci bacia la mano. ¿Qué sentimos cuando la gente nos besa la mano? E guardiamo la nostra miseria più intima. Y miremos nuestra miseria más Siamo íntima. onorati dal popolo di Dio. Somos honrados por el pueblo de Dios. Un'altra situazione per capire questo. Y ahí hay otra situación para entender esta contradicción. Dobbiamo situarci qui. Tenemos que situarnos ahí en ese espacio en el que convive nuestra miseria más vergonzante y nuestra dignidad más alta. Lo stesso spazio. El mismo espacio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi, il peccato di preti, è la vanità. Sucios, impuros, mezquinos, vanidosos es el pecado del sacerdote, la vanidad. Egoístas y a la vez con los pies lavados, llamados y elegidos, repartiendo sus panes multiplicados, bendecidos por nuestra gente, queridos y cuidados. La misericordia rende sopportabile quella posizione. Solo la misericordia hace soportable ese lugar. Senza di essa o ci crediamo giusti come i farisei o ci allontaniamo quelli che Sin ella, o nos creemos justos como los fariseos, o nos alejamos como los que no se sienten dignos. in entrambi i casi ci si indurisce il En cuore. ambos casos se endurece el corazón. Quando ci sentiamo giusti come i farisei Cuando nos sentimos justos como los fariseos, o como cuando nos alejamos como aquellos que no se sienten dignos. lì Yo no me siento digno, pero no debo alejarme. vergogna con la dignità. Ahí, Queste due insieme. la vergüenza con la dignidad, las dos cosas juntas. La reflexión, la primera meditación de Papa Francisco en estos ejercicios espirituales, en este retiro para los sacerdotes, en el jubileo de los sacerdotes, segundo día. Ci domandiamo perché è così feconda questa tensione fra miseria Profundizamos un poco más. Nos preguntamos, tra distanza. ¿y por qué es tan fecunda esta tensión? Direi che è feconda perché mantenerla nasce da una Diría que es fecunda porque mantenerla nace de una decisión libre. principalmente sulla nostra libertà, benché ci aiuti Y el Señor actúa principalmente sobre nuestra libertad, aunque nos ayude en todo. La misericordia es cuestión de libertad. E quando affermiamo che è viscerale, sembrerebbe che sia sinonimo di animale. El sentimiento brota espontáneo, y cuando decimos que es visceral, parecería que es sinónimo de animal. Anche se alcuni possono sperimentare qualcosa Pero di los tale animales desconocen la misericordia moral, aunque algunos puedan experimentar algo de esa compasión, como un perro fiel que permanece al lado de su dueño enfermo. che tocca le viscere, La misericordia es una conmoción que toca las entrañas, da una acuta percezione intellettuale, pero puede también diretta come brotar de una percepción intelectual aguda, directa como un rayo, pero no por simple menos compleja. Uno intuye muchas cosas cuando siente misericordia. che l'altro si trova in una situazione disperata, al limite. Uno comprende, por ejemplo, que el otro está en una situación desesperada, al límite. con le sue colpe. Si comprende Le anche pasa algo que excede sus pecados o sus culpas. che ci si potrebbe trovare al suo posto. También uno comprende que el otro es un par, que él mismo podría estar en su lugar, Solo per mezzo della y que el giustizia. mal es tan grande y devastador In fondo, que no se arregla solo con justicia. che c'è bisogno di una misericordia infinita, En el fondo, uno se convence de que hace falta una misericordia infinita, como la del corazón de Cristo,
para remediar tanto mal y tanto sufrimiento como vemos que hay en la vida de los seres humanos. Si la misericordia va más abajo que este nivel, no sirve. Tantas cosas comprende nuestra mente con solo ver a alguien tirado en la calle, descalzo, en una mañana fría, o al Señor clavado en la cruz por mí. Inoltre, la misericordia si accetta e si coltiva o si rifiuta liberamente. Además, la misericordia se acepta y se cultiva o se rechaza libremente. Un gesto tira l'altro. Se uno passa oltre, il cuore si raffredda. Si uno se deja llevar, un gesto trae al otro. Si uno pasa de largo, el corazón se enfría. La misericordia nos hace experimentar nuestra libertad y es allí donde podemos experimentar la libertad de Dios, que es misericordioso con quien es misericordioso, como le dice a Moisés. En su misericordia el Señor expresa su libertad y nosotros la nuestra. Possiamo vivere molto tempo senza la misericordia del Signore. Vale a dire, podemos vivir mucho tiempo sin la misericordia del Señor, es decir, podemos vivir sin hacerla consciente y sin pedirla explícitamente, hasta que uno cae en la cuenta de que todo es misericordia. Di non averne approfittato prima. Llora con amargura de no haberla aprovechado antes, siendo así que la necesitaba tanto. La miseria di cui parliamo è la miseria morale, non trasferibile, quella per cui uno La miseria de la que hablamos es la miseria moral, intransferible. Esa donde uno toma conciencia de sí mismo como persona que en un momento decisivo de su vida actuó por su propia iniciativa. Eligió algo y eligió mal. Este es el fondo que hay que tocar para sentir dolor de los pecados y para arrepentirse verdaderamente. Porque en otros ámbitos uno no se siente tan libre ni siente que el pecado afecte toda su vida. Y por tanto no experimenta su miseria, con lo cual se pierde la misericordia, que solo actúa con esa condición. Uno non va in farmacia per dire per misericordia mi dia un'aspirina. Per misericordia quiere que le diano dalla Uno no va a la farmacia y dice por misericordia le pido una aspirina. Por misericordia pide que le den morfina para una persona sumida en los dolores atroces de una enfermedad terminal. O todo o nada, se va al fondo o no se entiende nada. È il cuore di Cristo, suo figlio amato, che batte come un solo cuore con quello del Padre e dello Spirito. El corazón que Dios une a esa miseria moral nuestra es el corazón de Cristo, su Hijo amado, que late como un solo corazón con el del Padre y el del Espíritu. Recuerdo cuando Pío XII hizo la encíclica sobre el Sagrado Corazón. Una enciclica con questo che sono cose di suore, ¿no? Algunos decían, ¿por qué una encíclica con esto que es cosa de monjas? El corazón de Cristo es el centro de la misericordia. Quizás las religiosas se entienden un poco mejor que nosotros porque son madres en la iglesia, son íconos de la iglesia y de la Virgen. Pero el centro es el corazón de Cristo. Questa settimana o domani leggere Aurietis Aquas. Nos hará bien leer
auretis aqua. Nos hará mucho bien. Il cuore che Dio unisce a questa nostra miseria morale è il cuore di Cristo, suo figlio amato, che batte come un solo cuore con quello del Padre e dello Spirito. El corazón que Dios une a esa miseria moral nuestra es el corazón de Cristo, su Hijo amado, que late como un solo corazón con el del Padre y el del Espíritu. Es un corazón que elige el camino más cercano y que lo compromete. Esto es propio de la misericordia, que se ensucia las manos, toca, se mete en juego, quiere involucrarse con el otro, se dirige a lo que es personal con lo más personal. Non si occupa di un caso, ma si impegna con una persona. No se ocupa de un caso, sino que se compromete con una persona, con su herida. ¿Cuántas veces sin darse cuenta uno dice, o un caso, no, tengo una persona que es muy clerical, tengo un caso, he encontrado un caso. Un po' di clericalismo lì, ridurre la concretezza dell'amore di Dio, di quello che reúne lo concreto del amor de Dios, de la persona, a un caso donde a mí no me toca y así no me ensucio las manos, hago una pastoral limpia de horarios, pero no arriesgo nada. Non scandalizzatevi. Ni tampoco no se escandalicen, ni tampoco donde no tengo la posibilidad de un pecado avergonzante. La misericordia va oltre la giustizia e lo fa sapere e lo fa sentire. Si resta coinvolti l'uno La con l'altro. misericordia excede la justicia y lo hace saber, lo hace sentir, queda implicado con el otro. La misericordia da dignità. No se olviden que la misericordia da dignidad. Confiriendo dignidad, la misericordia eleva a aquel hacia el que uno se abaja y vuelve pares a los dos, al misericordioso y al misericordiado. A esta se le perdonó mucho, porque amó mucho, porque ha pecado mucho. Per questo il Padre ha bisogno di fare festa, affinché venga restaurato tutto in una sola volta, restituendo. De aquí la necesidad del Padre de hacer fiesta, para que se restaure todo de una sola vez, devolviendo a su Hijo la dignidad perdida. Esto posibilita mirar el futuro de manera nueva. No es que la misericordia no tome en cuenta la objetividad del daño hecho por el mal, pero le quita el poder sobre el futuro. Esto es lo que hace la misericordia. Le quita poder sobre la vida que corre hacia adelante. La misericordia es la verdadera actitud de vida que se opone a la muerte, que es el fruto amargo del pecado. En eso es lúcida, no es para nada ingenua la misericordia. No es que no vea el mal, sino que mira lo corta que es la vida y todo el bien que queda por hacer. Por eso hay que perdonar totalmente, para que el otro mire hacia adelante y no pierda tan tiempo en culparse y compadecerse de sí mismo y en lo que se perdió. En el camino de ir a curar a otros, uno irá haciendo su propio examen de conciencia, y en la medida en que ayuda a otros, reparará el mal que hizo. La misericordia es fundamentalmente esperanzada. Lasciarsi attrarre e inviare
dal movimento del cuore del Padre significa mantenersi in quella sana tensione di dignità vergognata. Dejarse atraer y enviar por el movimiento del corazón del Padre es mantenerse en esa sana tensión de avergonzada dignidad, dejarse atraer por el centro de su corazón como sangre que se ha ensuciado yendo a dar vida a los miembros más lejanos, para que el Señor nos purifique y nos lave los pies, dejarse enviar llenos del oxígeno del Espíritu, para llevar vida a todos los miembros, especialmente a los más alejados, frágiles y heridos. Un prete raccontava, questo è storico, un cura hablaba, esto es histórico, de una persona en situación de calle que terminó viviendo en una hospedería. Que non interagiva con gli altri, persona colto. Era alguien cerrado en su propia amargura que no interactuaba con los demás. Persona culta. Se enteraron después, pasado algún tiempo, este hombre fue recuperado en un hospital por una enfermedad terminal. Era lì, preso dal suo nulla e dalla sua delusione per la vita, quello che si trovava nel letto accanto al suo. Y le contaba al cura que estando allí, sumido en su nada y en su decepción por la vida, el que estaba en la cama de al lado, le pidió que le alcanzara la escupidera y que luego se la vaciara. Que quella richiesta que veniva da qualcuno. Y él contó que ese pedido de alguien que verdaderamente lo necesitaba y que estaba peor que él, le abrió los ojos y el corazón a un sentimiento poderosísimo de humanidad y a un deseo de ayudar al otro y de dejarse ayudar él por Dios. Y se confesó. Così, un semplice atto di misericordia lo collegò con la misericordia infinita. De este modo, un sencillo acto de misericordia lo conectó con la misericordia infinita. Se animó a ayudar al otro. Y después se dejó ayudar. Él murió confesado y en paz. Este es el ministerio de la misericordia. Così vi lascio con la parábola del Padre Misericordioso. Una volta che ci siamo. Así los dejo con la parábola del Padre Misericordioso. Una vez que nos hemos situado en ese momento en que el Hijo se siente sucio y revestido, pecador dignificado, avergonzado de sí y orgulloso de su Padre. Per sapere se uno è ben situato è il desiderio di essere. El signo para saber si uno está bien situado son las ganas de ser misericordioso con todos. Ahí está el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Ese fuego que enciende otros fuegos. Vuol dire che uno dei poli non permette il contatto. Si no se prende la llama, es que alguno de los polos no permite el contacto, o la excesiva vergüenza que no pela los cables y en vez de confesar abiertamente hice esto y esto, se tapa, o la excesiva dignidad que toca las cosas con guantes. Una parolina per finire sugli eccessi della misericordia. Y para terminar, una palabra sobre los excesos de la misericordia. Papa Francisco, en la primera meditación de este retiro de los sacerdotes en el Jubileo de los Sacerdotes, Radio Vaticana en Crónica Extraordinaria. Los excesos de la misericordia. El único exceso ante la excesiva misericordia de Dios es excederse en recibirla y en desear comunicarla a los demás. El Evangelio nos muestra muchos lindos ejemplos de los que se exceden para recibirla,
stava predicando. Esagerano. Il leproso che lascia i suoi 9 compagni e ritorna glorificando e ringraziando Dio. El paralítico cuyos amigos lo hacen entrar por el techo en medio del sitio donde estaba predicando el Señor. Exageran. El leproso que deja a sus 9 compañeros y regresa glorificando y dando gracias a Dios a grandes voces, y va a ponerse de rodillas a los pies del Señor. El ciego Bartimeo que logra detener a Jesús con sus gritos y que logra vencer a los discípulos que le querían impedir llegar al Señor. La mujer hemorroísa que en su timidez se las ingenia para lograr una estrecha cercanía con el Señor y que, como dice el Evangelio, cuando tocó el manto, el Señor sintió que salía de él una dinamis. Che accende un poco e sprigiona la dinamica. Sprigionare la dinamica. Todos son ejemplos de ese contacto que enciende un fuego y desencadena la dinámica. Desencadenar la dinámica. La fuerza positiva de la misericordia. Con lavargli i piedi con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli sono per il Signore segno del fatto che ha ricevuto. También está la pecadora cuyas excesivas muestras de amor al Señor al lavarle los pies con sus lágrimas y secárselos con sus cabellos son para el Señor signo de que ha recibido mucha misericordia, y por eso lo expresa así de ese modo exagerado. Pero siempre la misericordia es exagerada, excesiva. Le persone più semplici, i peccatori, gli ammalati, gli indemoniati, sono La gente más simple, los pecadores, los enfermos, los endemoniados son exaltados inmediatamente por el Señor, que los hace pasar de la exclusión a la inclusión plena, de la distancia a la fiesta. E questo non si comprende se non è in chiave di speranza, in chiave apostolica. Y esto no se comprende si no es en clave de esperanza, en clave apostólica, en clave del que es misericordiado para misericordiar. Possiamo concludere pregando con il Magnificat della Misericordia. Voi l'avete nei libretti. Podemos terminar rezando con el Magnificat de la Misericordia, el Salmo 50 del Rey David, È il Magnificat di un cuore que recitamos en los laudes todos los viernes. Es el Magnificat de un corazón contrito y humillado, que en su pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel que es más grande que el pecado, más grande que el pecado. Situati nel momento in cui il figlio prodigo si aspettava di essere trattato Situados en el momento en que el hijo pródigo esperaba ser tratado con frialdad y en cambio el padre lo metió de lleno en una fiesta, podemos imaginarlo rezando el Salmo 50 y rezarlo a 2 coros con él, no entre nosotros. Podemos escuchar lo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu compasión borra mi culpa. Y nosotros decir: sí, también yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y aún a vos decir: contra ti, Padre, contra ti solo pequé. Rezamos desde esa tensión íntima que enciende la misericordia, esa tensión entre la vergüenza que dice: aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda la culpa, y esa confianza que dice: rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Confianza que se vuelve apostólica. Devuélveme la alegría de la salvación, afiánzame con espíritu firme y enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
Primera meditación de Papa Francisco en este segundo día del jubileo de los sacerdotes, retiro espiritual